al libro de Nehemías, capítulo 10, para que lo tengan allí en sus escrituras. Amén. Antes de iniciar, mis amados, hoy vamos a estar hablando acerca de las finanzas y la economía del reino de Dios. ¿Cómo deben funcionar? Comenzando con raíces sanas, para que el resto del árbol sea sano, para que el tronco, las ramas, las hojas, las flores y el fruto sea sano. Todos nosotros oramos para que el Dios de gloria nos conceda un milagro sobrenatural. Todos soñamos, anhelamos que un buen día nos aparezca una buena cuenta bancaria, que aparezca una transacción tremenda en el banco y tengamos aproximadamente $50,000, $100,000. ¿Y quién no está orando y esperando hasta $1,000,000? Pero mis amados, si las raíces no están sanas, si nosotros no hemos sanado los aspectos fundamentales de la economía dentro del reino de Dios y tenemos la cultura de la vieja vida, de la carne, así usted reciba, mi amado hermano, $5,000,000, $1.50, desaparecerá en sus manos cual agua entre sus dedos. Por eso es importante que aspiremos, Iglesia del Señor, a tener principios bíblicos estables, fundamentales desde el comienzo, para que usted tenga una economía que realmente a la distancia se pueda decir que es un hombre y una mujer bendecido, porque probablemente sí tiene la bendición de Dios, pero mientras usted no sea un buen mayordomo, lo poco o lo mucho que reciba se le desaparecerá y no le va a alcanzar. Entonces hay que mejorar también en nuestras prácticas de mayordomía. Pero hoy no vengo a hablarle acerca de los consejos financieros que más adelante, probablemente en alguna segunda oportunidad, sí podamos estar compartiendo. Bien, quiero que estén pendientes de este primer video para ya comenzar a presentarles el tema de este día. Voy a estarles compartiendo pantalla. Este es un testimonio de un hombre que le debe su riqueza al haber practicado los principios que encuentra en las escrituras. Amén. Solo a través de las escrituras. Recuerde que la Biblia nos dice en Deuteronomio 8:18 que Jehová de los ejércitos le ha dado a usted el poder en sus manos para hacer riquezas. Esto es para crecer, para levantarse con un propósito general, con un propósito de bendecir a todo el cuerpo de Dios. Muy bien, mi esposa va a estar compartiendo la pantalla en breves segundos. De mi éxito, afirma un multimillonario de Singapur. Philip Ngtith es uno de los empresarios más ricos de Singapur. Su fortuna se calcula en más de $5,000,000,000. Es propietario de la Far East Organization, la desarrolladora de proyectos inmobiliarios más grande de Singapur. En una entrevista le preguntaron al magnate por el secreto de su éxito y, sin rodeos, contestó: el secreto de mi éxito es la fe en Dios a través de Jesucristo. Para la persona que tiene a Dios como centro de su vida, todo es posible. Más adelante el magnate dijo: puedes tener todas las técnicas del mundo, puedes aprender de mercadotecnia, ser un buen negociador o tener grandes ideas, pero en mi caso, siento que nada de eso me ha servido tanto como tener una relación con Jesús y sentir a Dios en mi vida. Hace tiempo mi hermano y yo hacíamos negocios, pero nos sentíamos vacíos. Algo no andaba bien en nosotros. A pesar del dinero, yo me sentía completamente roto, quebrado. Todo cambió cuando conocí a Jesús. A partir de entonces, todo mejoró. Mi familia es una familia unida y mis negocios crecieron. En la actualidad, Philip Ngtith y su hermano Robert generan más de 20,000 puestos de trabajo y en conjunto tienen un patrimonio superior a los $10,000,000,000, convirtiéndose en una de las familias más ricas de Asia. En la misma entrevista, Phil ha dicho: el mejor socio que puedes tener es Dios. Todas las riquezas vienen de Él. Nosotros solo somos sus administradores. Por eso toda la honra debe ser para Él. Yo solo oro desde el corazón.
Pongo mi fe en sus manos y aplico las lecciones de la Biblia. En la Biblia se habla acerca de rodearse de los mejores. Allí dice que el negligente se empobrece y el que trabaja con inteligencia se enriquece. Para estos hermanos singapurenses, honrar a Dios significa dos cosas: reinvertir su dinero con inteligencia para seguir incrementando el negocio y compartir con los que menos tienen. En mi modo de seguir la voluntad del Padre, hay dos grandes caminos que debo seguir. El primero es honrar sus bendiciones, reinvirtiendo en el negocio. Si revisas la parábola de los talentos, te darás cuenta que Dios ama a todos, pero favorece a los que saben trabajar. Dios añade más a sus mejores administradores. Así que mi responsabilidad es administrar muy bien lo que Él me da. El segundo camino es compartir con los que menos tienen. Si dices que amas a Dios, pero no compartes con el hermano necesitado, entonces eres un hipócrita. Si Dios prospera tu negocio, tienes que agradecer compartiendo con los que menos tienen. En nuestro caso, ayudamos a personas en las áreas de educación y salud, porque si una persona tiene salud y educación, está equipada para salir adelante. Así que la clave es reinvertir y compartir. Finalmente, el magnate ha aconsejado a los jóvenes diciendo: si quieres hacerte millonario, inténtalo. Creo que todos podemos lograrlo, pero mi consejo es que te des cuenta que más importante que tener dinero es tener a Dios. Ponte en las manos del Padre. Descubre los planes que Él tiene para ti. Te aseguro que el propósito de Dios para tu vida te hará la persona más feliz del mundo. Porque no se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino de hacer en nuestra vida la voluntad de Dios. Amén. Muchas gracias. Muy bien, este es un testimonio. No vamos a estar exponiendo sobre los principios que sí le han funcionado a él, pero está claro. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Denme unos segundos, mis amados. Amén. Ofrezco disculpas por los problemas técnicos. Trabajo desde mi celular, entonces cada vez que entra una llamada se nos desconecta el video. Continuamos, mis amados. Es importante que nos concentremos en nuestras raíces financieras. Como yo digo, el pensamiento que tenemos sobre la economía dentro del reino de Dios. No podemos caminar dentro del reino de Dios con el concepto que nos fue sembrado antes de venir a los pies de Cristo, antes de que nuestra mente, nuestros pensamientos fueran renovados por el Señor. Nuestro objetivo esta noche es que tomemos en cuenta 6 principios importantísimos para que nuestra economía y nuestras finanzas, Dios las pueda honrar. Y como acabamos de ver hace unos momentos en el testimonio de este hombre, podamos hacer asociación con Dios. En una oportunidad, un miembro de la congregación me preguntaba: pastor, explíqueme y ayúdeme, ¿cómo puedo ser socio de Dios? Quiero comenzar en Génesis capítulo 28, versículo 22. Hablando de la vida y la comunión y la relación que Jacob tuvo con el Señor, Jacob le dijo al Señor: e hizo Jacob voto, promesa, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Aquí empieza la asociación de uno de los grandes hombres de la fe, en este caso Jacob, una asociación que duró toda su vida y una asociación que él honró, pero también que el Señor honró. Nuevamente le digo, mis amados, si usted quiere tener una economía que se diga de su economía que usted es un hombre y una mujer bendecido y bendecida, una de las promesas que encontramos en Malaquías es que seremos o llegaremos a ser conocidos como las personas más bendecidas hasta lo último, hasta en los confines de la tierra. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en la
palabras del apóstol Juan, que le escribe al anciano Gallo, un pastor muy prosperado en cuanto a su alma, en cuanto al ministerio, en cuanto al espiritual. Este hombre, este apóstol le dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. Esto es, yo deseo que progreses. Yo deseo que te vaya bien en cada cosa, así como te va bien en tu relación con Dios, así como te va bien con tu alma, así como te va bien en tu oración, en tus ayunos, en la administración del cuerpo de Cristo, en la predicación de la palabra. También anhelo que seas pleno en el resto de las áreas de tu vida. ¿Cuáles son esas 6 áreas importantes o 6 principios claves bíblicos para que tengamos buenas raíces económicas, buenas, estables, saludables dentro de este caminar con Cristo? Apúntelas. La primera es dar aún en medio de la pobreza, compartir con otros aún en medio de la pobreza. El segundo principio es darle ofrenda a Dios. Darle ofrenda a Dios es sembrar para el mañana. El tercer principio es probar la veracidad de la promesa de Dios al diezmar. Probar la veracidad de la promesa de Dios al diezmar. Cuarto, sembrar, honrar, ayudar, apoyar al hombre o a la mujer de Dios. 5, honrar a Dios con las primicias. Y sexto, dar para el templo de Dios. Si el tiempo nos lo permite, desarrollaremos con brevedad estos 6 principios claves. Yo le diría 6 llaves para activar el progreso y el pacto de Dios sobre nuestras vidas. Esto no es teología de la prosperidad. Hoy no le vamos a pedir que usted pacte, ni que usted siembre, ni que usted nos envíe una ofrenda. No le vamos a pedir nada de eso. Le vamos a enseñar a través de las escrituras que es importante que usted se asocie con Dios, que es importante que usted vuelva a revisar, vuelva a aplicar, vuelva a practicar, a observar los principios bíblicos tocantes y que se refieren al aspecto financiero y económico de nuestras vidas. Porque ciertamente, amado hermano, usted se merece una buena casa, usted se merece un buen carro, usted se merece la finca de sus sueños, usted se merece la empresa o el trabajo que usted quiere. Usted se merece que sus ahorros, en lugar de crecer, de desaparecer, de casi sobrevivir hasta Navidad, vayan aumentando año tras año, y que cierre un año y usted no los retire, sino que sus ahorros permanezcan allí. Inclusive en las escrituras nosotros encontramos que pueblo de Dios que trabajaba diariamente, se rajaba, como dice mi padre, se rajaban la espalda debajo del sol trabajando, sus jornales, sus salarios se les volvían agua, se les volvían ceniza en las manos, no le aguantaban, no le resistían, desaparecían y no sabían en qué. Era como echar en sacos rotos, les decía el Señor, porque como pueblo de Dios estaban incumpliendo, inobservando, pasando por alto. Hoy encontramos mucho en YouTube. Ciertamente estamos transmitiendo en YouTube, pero estoy desde un altar, estoy desde un púlpito, estoy desde un ministerio con responsabilidad por las palabras que estoy predicando. Y muchas de esas enseñanzas que se encuentran en YouTube las hemos hecho doctrina para defender la postura libertina o libre de algunos que dicen: yo estoy por la causa de Cristo. Muy bien, comencemos en esta oportunidad a través de las escrituras cómo tener raíces económicas sanas. Comenzamos con Jacob 28, verso 22. En esta oportunidad vemos a un hombre desesperado que salió sin nada de la casa de su padre, sin nada más que su bordón, su bastón, haciendo un compromiso con Dios. ¿Qué encontramos en YouTube para los que son fanáticos o se inclinan o están en contra de honrar a Dios y de darle a Dios? Que el diezmo es cosa del Antiguo Testamento. En este punto no hablaré del diezmo, pero hago un paréntesis. Ciertamente la palabra que Jacob antes de la ley levanta delante del Señor es que de cada bendición, de cada cosa buena que él iba a recibir por parte del Señor, él iba a honrar a Dios, iba a cumplir su pacto, su asociación. Mire, cuando usted se asocia con alguien, bien, con el capital, con el trabajo, con el equipo de trabajo, etcétera, con su carro, con su camión, en fin, pone el potrero, usted espera un porcentaje de su inversión porque está trabajando en asociación.
Yo hoy oro porque la iglesia del Señor, esta iglesia, y qué bueno que tengo esta oportunidad como pastor y de pronto voy a ofrecer un poco de disculpa a los que de otras congregaciones se encuentran, pero voy a dirigirme a ambas congregaciones, a Alianza Vida y a Yazar específicamente y al resto de las obras de las cuales soy responsable. Iglesia, es importante que tengamos una economía sana, esto es raíces sana, que usted practique y pruebe los principios que las escrituras dicen, primero para ver si son verdad. Usted nada pierde con probar, con intentar, verificar por cuenta propia si lo que Dios dice en su palabra es cierto o si por el contrario Dios le está mintiendo. Entonces, pruebe si la naranja es dulce o es amarga. Decía en una oportunidad una anécdota de un profesor ateo, le decía a sus estudiantes, yo no creo en Dios y Dios no existe y la fe es puro fanatismo, es una religión más dentro de tantas. Luego un estudiante se paró y comenzó a pelar la naranja y le dijo, profesor, tengo una pregunta. Pero el profesor esperaba que éste le hiciera la pregunta. Y con calma terminó de pelar su naranja y luego chupó su naranja y le preguntó al profesor, esta es mi pregunta, profesor. ¿La naranja estaba dulce o estaba amarga? El profesor le dijo, ¿cómo voy a saber si está dulce o amarga si yo no la he probado? Y el estudiante le dijo, ese es el punto, profesor. ¿Cómo puede usted asegurar que Dios no existe si no lo prueba? Entonces hoy como pastor le digo a usted, iglesia, ¿cómo puede comprobar que lo que la Biblia dice es verdad o es mentira si usted no lo ha probado? En lugar de estar escuchando, y se lo voy a decir con responsabilidad por las palabras que lo voy a decir, en lugar de estar escuchando a charlatanes en YouTube y en cualquier lugar, vaya a las escrituras. Pastor, probablemente usted está tocando este tema porque usted necesita mis diezmos. Gracias a Dios en esta congregación, los pastores no reciben los diezmos. Los pastores no sobreviven de los diezmos. 3 años llevamos de estar pastoreando y va a quedar grabado como testimonio la iglesia cuadrangular en el Barrero, y las ayudas pastorales las hemos destinado en su totalidad a la extensión del evangelio y a levantar las obras en combustible, ayuda para las misiones que no salen menos de 150 cada una, por muy corta que sea. Y hemos vivido de la provisión diaria que el Señor nos da. Hace 4 años probablemente llevo viviendo aquí en la provincia de Herrera y tengo los mismos calzados, los mismos pantalones y las mismas camisas que trajimos desde que nos mudó el Señor desde la ciudad de Santiago. Inclusive mis niños viven de la provisión del Señor. Probablemente en otros lugares, iglesia, suceda aquello, pero hoy yo te animo a que tú tengas una fe genuina, una fe legítima y que pruebes personalmente si lo que Dios dice en su palabra es cierto o Dios se equivoca. Pues a este hombre Jacob le fue muy bien con su asociación. Note algo, somos muy dados en darle a Dios lo que nos sobra, no lo mejor. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 4, verso 4, parte B, dice la Biblia que Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas. El asunto no es si usted trae o no trae ofrenda, no es el problema. El aspecto es que Dios conoce nuestros corazones y la intención de nuestros corazones. Estos 2 hermanos trajeron ofrenda. Ahora bien, no me voy a meter en el lío de que si el uno trajo oveja y que si el otro únicamente trajo vegetales y trajo verduras. El aspecto aquí central, iglesia, es que Abel, dice la Biblia, trajo lo mejor de lo que tenía. Personalmente, no reviso los canastos de la ofrenda, pero he encontrado, iglesia del Señor, que generalmente quien puede honrar a Dios más allá de sus fuerzas, únicamente le honra con los 10 centavos por los reales. Decía mi pastor Eliezer Miranda en una oportunidad, no dejan el centavo descansar en paz. El centavo no sale de los canastos, de los alfolí, de los altares de las iglesias evangélicas. Tiene que tener una buena razón, pero es importante que usted, si se va a asociar con Dios, lo haga, mi amado hermano, por convicción en las escrituras. Parta de acá. Si le va a honrar a Dios, honrarle con lo mejor que usted tiene. Abel le honró con lo mejor que tiene y Dios siempre va a observar aquello. Cuando usted va a Lucas capítulo 21, del 1 al 4, encontrará
no la parábola, sino la narración de Cristo, el testimonio de Jesucristo, de la palabra, de la verdad, de lo que hizo una viuda. Dice, más pobre dentro de las pobres. Esta viuda dio lo único que tenía, dio muy poco. ¿Qué significa esto, iglesia del Señor? Que nuestro Jesús está viendo los pequeños detalles. No es cuánto usted da, es lo que usted está haciendo con el corazón y de corazón. Entonces, el dar a Dios y a nuestro prójimo, el Señor ve la intención del corazón. Probablemente, iglesia del Señor, usted tenga un potrero lleno de ganado, 1000 cabezas de ganado, 30, 200, qué sé yo. Pero el día que se le va a pedir un apoyo para llevarle comida a los más necesitados, usted se sale con $5. Me refiero a esa disposición. Sea como Abel, busque lo mejor. Sea como esta viuda, aún en medio de su pobreza, dio lo único que tenía. Ahora no le estoy diciendo que al momento de ofrendar solo tienes los $2 de tu pasaje y entregues los $2. No me refiero a este tipo de fe. Hablo de una fe, como decía la pastora Lili predicando ayer, una fe racional, una fe pensada, una fe meditada, una fe que descansa en las Escrituras. Y en esta parte, apenas introduciendo, le digo, iglesia, Deuteronomios 8:18 nos exhorta y nos enseña que el Rey de Gloria nos ha confiado en nuestras manos, dice, el poder para hacer riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Tiene el pueblo de Dios el poder dado por Dios para hacer riquezas, para echar hacia adelante, para triunfar económicamente en esta tierra. Le diré que sí, pastor, pero es que la Biblia dice que el amor al dinero es el pecado, es pecado y es una maldición. Así que yo no amo el dinero, porque la Biblia también dice que el Señor ama a los pobres y los que son pobres heredarán el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Se refiere a aquellos que se reconocen con humildad de corazón que necesitan del Señor. No se refiere a los pobres en aspectos materiales y económicos, sino los que necesitan de Dios. Entonces, mi amado, entienda esto. Asóciese con Dios, como el testimonio que presentamos al principio. Y cuando un hombre y una mujer se asocia con Dios, tiene que honrar la asociación, tiene que honrar su palabra. Cuando vamos más adelante en el libro de Malaquías, encontramos a Dios reclamándole al pueblo y diciéndole, ustedes me han robado. Y muchos hoy en día, pseudo maestros o pseudo teólogos dirán, pero es que allí todavía estamos en la ley, el Antiguo Testamento es la ley, y Dios le estaba diciendo eso al pueblo de Israel y nada tiene que ver con el pueblo de la gracia. Ciertamente, mi amado hermano, no podemos negar la fecha exacta en la cual Dios y la época, el momento en que Dios estaba conversando con su pueblo. Pero note algo, ¿por qué el Señor le hizo esta observación a su pueblo? Él habían llegado a un acuerdo en el desierto de cómo sería la conducta del pueblo de Dios hacia el Señor, hacia el templo, la casa de Dios, y hacia los sacerdotes, hacia los levitas. Había un pacto, había un compromiso, había un voto, había una asociación. ¿Sabes? Si yo me asocio con alguien para tener 20 cabezas de ganado, y cuando llega la hora de vender el ganado, resulta que mi socio se voló el ganado, desapareció el ganado, lo vendió y no me dio un centavo, ciertamente yo le voy a acusar a ese socio de ladrón porque no cumplió su palabra. Entonces aquí vemos a Dios reclamando y señalándole al pueblo que ellos no cumplieron la parte del pacto, la parte del compromiso, su parte de asociación. Fallaron como este socio que se robó el ganado del otro socio. Mire, amado, cuando se trata de dar, tenemos que dar bien para el necesitado, bien para la casa de Dios, bien para la ofrenda, bien para el diezmo, bien para los pastores, bien para el hombre o la mujer de Dios. Tenemos que dar con generosidad, según hayamos prosperado. Cada cual da según su medida en que haya progresado. Si yo soy el administrador del canal de Panamá, probablemente créame que no voy a dar una ayuda social o una ayuda para la casa de Dios de $5.
familiares. Cada uno, mi amado, será probado en su don de dar en cuanto a cuando el Señor le haya bendecido, esta persona tenga la oportunidad de poder practicar, como yo lo digo personalmente, el máximo don, el don más sublime que existe es el don de dar. ¿Por qué digo el don más sublime? Porque Jesús se dio a sí mismo, se ofrendó a sí mismo por amor de nosotros, para redimirnos y para comprarnos. El ejemplo más grande de dar lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, mi amado, en lugar de estar tan enfocados en querer recibir el don de hacer milagros para resucitar muertos, en hacer descender fuego para que mi nombre sea famoso, para llenarme de gloria, fama, etcétera, ¿por qué no nos enfocamos en manifestar el don más sublime, el don más grande que hay, que es el don de dar? Aleluya. De aún en medio de la pobreza. Cuando vamos a las escrituras, nosotros encontramos una iglesia muy particular, muy peculiar. Yo le llamo, se parece mucho a la iglesia del Barrero, a la iglesia que pastoreamos. En medio de la pobreza, la iglesia de Macedonia, dice la escritura, dieron para los pobres, pero siendo ellos mismos, estando ellos mismos en pobreza. Segunda de Corintios 8, 1 y 2 dice: asimismo, hermano, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Este don de Dios, una bendición, ¿cuál? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Generalmente, ¿cuál es la respuesta del pueblo de Dios hoy en día? Cuando se le pide una ayuda para los necesitados, cuando se le pide comida: pastor, en mi casa no tengo comida. El principio bíblico, ¿cuál es? Si tienes una libra de arroz, entonces voy a donar media libra. Si tengo una cajeta de fósforo, voy a donar media cajeta de fósforo. Si tengo 2 huevos de gallina, voy a regalar 1 huevo de gallina. Pero usted tiene que ser partícipe, aunque esté en pobreza, aunque esté en tribulación, aunque tenga deudas, usted no puede pasar por alto el hecho de que tiene que dar, de que tiene que compartir en medio de la pobreza. Es a esta iglesia, mi amado hermano, que dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, para que haya igualdad, para que haya igualdad. Bendito el nombre del Señor. Y el 24 dice: muestren pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de ustedes. ¿Cuál es la prueba máxima de que el amor de Dios está en el corazón de un hombre, de una mujer? Cuando éste es generoso, cuando éste puede compartir de lo que Dios le ha dado con otros. Hay quienes dicen: pastor, yo no diezmo ni ofrendo porque no estoy de acuerdo con el diezmo y la ofrenda, pero yo lo que hago con el diezmo y la ofrenda es que lo llevo a los necesitados y lo reparto, y soy un Robin Hood. Para los que conocen los cuentos infantiles, un Robin Hood era una especie de paladín, de héroe del pueblo. Este Robin Hood le robaba al alcalde, le robaba al rey para poderle repartir y dar comida al pueblo. Está bien que usted practique el principio de dar, aleluya, pero no lo haga con lo que le pertenece a Dios. No lo haga con lo que usted sabe que Dios le ha pedido a usted, con lo que Dios se le ha reservado a usted. En este caso, Dios es celoso con lo que a Él le pertenece y nos lo ha mostrado como ejemplo cuando su pueblo de Israel incumplió su pacto. Cuando va usted al capítulo 9, de allí mismo de 2 de Corintios, verso 1, dice: cuanto a la administración para los santos, es por lo demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los macedonios. Es importante que ministremos a nuestros hermanos que están atravesando, pasando por necesidad. Primera raíz para tener una economía sana dentro del pueblo de Dios es darle a los pobres, aunque nosotros estemos en pobreza, en tribulaciones, en aflicción, aunque tengamos deuda. Mi amado hermano, primero yo le preguntaría, si usted dice: bueno, yo voy primero a esperar salir de mis deudas, vamos a consultar a Dios en todo, de aquí en adelante, si este préstamo conviene o si no conviene.
para que en todo seamos guiados por el Señor. Lo segundo es que darle ofrenda a Dios, ofrendar a Dios hoy, es sembrar para cosechar el día de mañana. Cuando usted va a 2 Corintios capítulo 9, verso 7 y verso 11, dice la palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Y hago un alto acá. Generalmente hay quien se arrepiente de darle al Señor. Y voy a ser bastante franco, un poco más de 5 o de 10 dólares. Generalmente, y les diré, no solamente en mi congregación, sino en muchas, los reales, los 10 centavos y los centavos nunca van a faltar. Y estoy convencido de algo: esa no es ofrenda de niños. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo usted sabe que esa no es la ofrenda de los niños si son los que ofrendan así? Tengo una sobrina, mi esposa siempre la recuerda y le da risa aquello, que antes del culto le pedía a su papá siempre $1 para dar su ofrenda a la iglesia. Nunca pedía menos, y era una niña de apenas 6 años, si mal no recuerdo. Pero nosotros enseñamos a nuestros niños. Cuando llega la hora de ofrendar en los cultos, siempre le damos a Lucas, ahora a Elinor, le damos una ofrenda, pero para que él aprenda, le damos una ofrenda en papel, y él vaya y deposita la ofrenda en papel, para que aprenda de que al Señor tiene que honrarle con lo mejor que se tenga en el momento. Pero dice, nadie dé con tristeza. Si el día de mañana, en el momento, a la hora de la ofrenda, el Señor le movió a dar $20, 50, 100, lo que sea, 3,000, a Barrero siempre le he declarado, cuando vienen los muchachos y dice, pastor, ayúdeme a llenar este sobre, voy a dar una ofrenda de 50 centavos. Digo, no, hijo, eso es una ofrenda de $500. Esa es una ofrenda de 5,000. Oh, pastor, no diga eso. Hijo, te estoy profetizando. Declara las cosas que no son como si fueran. Declara y cree y mírate que algún día tú serás una de las personas más ricas, enriquecidas de la región. Y cuando des esa ofrenda, cuando des ese diezmo, así sea de 50 centavos, usted diga, hoy doy 50 centavos, pero mañana yo voy a dar el doble o el 100 de lo que estoy dando hoy. Nadie dé por necesidad. Cuando usted trae a Dios, no venga con el pensamiento de mercadear. Generalmente se nos ha enseñado que ofrendamos para que Dios nos dé. Este es el tipo de teología que te dice, trae, siembra, pacta con Dios para que entonces Dios te dé. Entienda algo. Honramos a Dios con nuestros bienes, honramos a Dios con el fruto de nuestra tierra, honramos a Dios con nuestra vida, honramos a Dios con nuestra familia, honramos a Dios de tantas formas, con nuestra forma de caminar, de hablar, de dirigirnos, de conducirnos. Y específicamente en este punto, cuando honramos a Dios a través de las ofrendas, no lo hacemos por necesidad. No lo hacemos para que, Señor, te voy a ofrendar estos $5, $10 para que me sanes, Señor, para que me quites este dolor de cabeza. Padre, te voy a dar esta ofrenda porque yo necesito que la vaca que me robaron vuelva a aparecer. No se trata de mercadear, no es traer necesidad a la hora de ofrendar. Ofréndele a Dios, honrando a Dios por lo que Él es, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, porque Dios ama al dador alegre. El momento de darle al Señor en ofrenda es un momento de alegría, es un momento de júbilo. Entonces hágalo de esa manera. Muestre que usted es una persona alegre al ofrendar a Dios. Y haga la observación, ofrenda a Dios no es diezmar, ofrenda a Dios no es primicia, ofrenda a Dios no es ayuda para los pobres, para los más necesitados, ofrenda a Dios no es la aportación suya para el templo, ofrenda a Dios es ofrenda a Dios. Cuando usted va a Lucas 21, del 1 al 4, me gusta este testimonio de Jesús porque él dice, esta viuda, pobre dentro de las viudas más pobres, dio lo único que tenía, pero dio una pequeña cosa. De aquí, mi amado hermano, que no es lo que usted da, sino cómo usted lo da. Cómo usted lo da. Note algo. Cuando vamos a las escrituras en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, el rey David declara lo siguiente. Yo sé, Dios mío, que tú examinas, escudriñas los corazones y que la rectitud del corazón te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto
y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. El acto de ofrendar se trata de un acto de alegría, se trata de un acto espontáneo. En el momento, por la alegría que tengo para con mi Señor, fui movido a ofrendar a mi Señor. Indistintamente lo que usted ofrende. La viuda ofrendó 2 blancas, una poca cosa, una pequeña cosa, pero esa era su medida. Eso era lo que de pronto propuso en su corazón. Abel, dentro de toda su riqueza, llevó la riqueza más grande que tenía como ofrenda al Señor, pero él preparó aquello y lo mostró con alegría, mi amado hermano. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a un apóstol Pablo animando, exhortando a la iglesia a que toda la semana la iglesia apartara algo. Mire, ahora en pandemia la iglesia no, los templos no están abiertos. Las ofrendas generalmente se colectan en el templo. Pero Pablo, estando a la distancia, digamos de aquí a Honduras, una distancia aproximada de aquí a México, que más o menos es la distancia en el mar entre Grecia, Jerusalén, etcétera, le decía por carta a los hermanos: cada uno, conforme haya prosperado en la semana, aparte algo para el Señor, como ofrenda, para que lo presente en el día del Señor, para que lo presente en el día domingo. Verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. Amado, la pandemia, las cuarentenas, no son excusas para que usted no ofrende. Si usted tiene un año de no ir a su iglesia, en todo un año usted fue prosperado, en todo un año usted tuvo provisión de Dios, en todo un año usted fue apartando una ofrenda para el Señor, para que cuando usted vaya al templo, a la casa de Dios, lleve la ofrenda de todo un año. Generalmente, y no se lo tome personal, hoy no estoy dirigiéndome contra nadie que probablemente no ha ofrendado en todo un año. Pero de aquí en adelante, iglesia del Señor, si usted no tiene la oportunidad de congregarse, honre a Dios desde su hogar. Cada semana aparte una ofrenda para Dios. No le estoy hablando del diezmo, no le estoy hablando de la ayuda para los pobres. Y diga: esta es mi ofrenda para el Señor porque el Señor me prosperó. En la semana el Señor no te prosperó. En la semana usted, voy a ser un poco panameño, se comió el cable y dice alguien por ahí: ya va por el poste, no por el postre. Se comió el cable de luz y ahora se está comiendo el poste de luz. No recibió nada de Dios. Entonces no se afane, porque Dios no le prosperó. Recuerde, es una asociación con Dios. Usted le da a Dios de lo que Dios le da. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Honre a Dios en este tiempo para que Dios le honre, amados hermanos, más adelante, para que Dios le bendiga, porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, aumentará, prosperará vuestra sementera, prosperará el lugar de donde usted tiene su pan. El Señor será fiel para con usted. El segundo principio para tener raíces saludables en nuestra economía dentro del reino de Dios es darle ofrenda a Dios para sembrar y tener en un mañana. Lo tercero o tercer principio bíblico es: pruebe por usted mismo la veracidad de la promesa de Dios. Esto es Malaquías 3:10. ¿Qué le está diciendo, pastor? Le estoy diciendo que no por el testimonio de otros, no porque el pastor lo está predicando hoy. Le animo a que usted pruebe la naranja a ver si está dulce o está amarga. He escuchado, y tal vez usted ha escuchado en su vida cristiana, que los judíos inclusive hoy en día ellos diezman. Todos los hebreos diezman en cualquier parte del mundo, pero diezman más del 20%. No diezman un 10% como el término lo dice. Pero he encontrado dentro del pueblo de Dios, y es un poco alarmante, que pretendemos bendiciones sobrenaturales. Antes, cuando nos reuníamos, ¿usted sabe cuántas carteras se presentaban en el altar para ungirlas, para que Dios bendijera esas carteras, esas tarjetas de crédito, esas tarjetas de débito? ¿Y cuántos de aquellos regresaron en algún momento del año a decir: pastor, mire, Dios me bendijo, me prosperó, traigo esto para la casa de Dios, traigo esto para la construcción del templo, traigo esto para los pobres, etcétera? Generalmente pasa como los 10 leprosos que fueron curados y solo uno regresó. Hoy animo a la iglesia Alianza Vida, hoy animo a la iglesia Yazar, hoy animo a todas las obras a que probemos personalmente
si Malaquías 3:10 tiene vigencia actual o no tiene vigencia actual. Si el Dios a quien nosotros predicamos y adoramos realmente es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y si usted dice, pastor, ¿qué dice? Yo creo que Dios sí es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. ¿Por qué está diciendo eso? Entonces yo le pregunto, ¿por qué no diezma? A pastores que no tengo trabajo, pero diariamente el Señor manda provisión a su vida. Adelante, note algo antes de tocar este punto. ¿Por qué el Señor fue enfático con ellos? ¿Y por qué en este tiempo el Rey de Gloria le hizo esta observación al pueblo? Cuando usted va a Nehemías, capítulo 10, mire lo que dice, y es una historia buenísima, pero más adelante se torna un poco oscura. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Verso 32. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua. Ahí se estaban comprometiendo para construir el templo, para ofrendar en el templo, para sostener a los oficiales del templo. Cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados. Verso 39, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esto está como parte del pacto de Dios que hizo con su pueblo en el desierto. Amén. Pero después de mucho tiempo, recuerda, estamos hablando de la reconstrucción del templo cuando el templo fue destruido y Nehemías regresó. Encontramos en el capítulo 13 que ellos mismos habían incumplido. Entonces, asimismo, que encontré que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, el diezmo del vino, el diezmo del aceite a los almacenes. Comenzaron a honrar su compromiso. El pacto que Dios habla y el cual le reclama en Malaquías 3:10 y los señala de que ellos le han robado, se trata del compromiso, de la alianza que habían hecho en el desierto para sostener la casa de Dios y para sostener a los que ministraban en la casa de Dios. Cuando venimos a la palabra del apóstol Pablo, el apóstol Pablo habla señalando respecto a este punto, el que trabaja en el altar, viva del altar, haciendo referencia a los que están atendiendo la obra del Señor. Aleluya. Y que el que trabaja no coma. Pero él mismo puso un gran ejemplo. Generalmente muchos se abstienen de diezmar porque hay una corriente que dice los diezmos se los roba el pastor. Ya les digo, iglesia, por allí 2 o 3 hermanos en mi congregación son testigos las veces que he mandado a surcir o a ponerle en parapeto a mi mismo pantalón, y las veces que voy con mis manos teñidas porque yo mismo tiño mi pantalón. Eso sucederá en otros lados, iglesia del Señor. Pero ciertamente, así como los gobiernos han establecido un sistema económico para sostener la estructura de un Estado, el Señor estableció un sistema para sostener la estructura de su casa y de quienes sirven en su casa. Es muy penoso en muchas ocasiones tener que mendigar dinero o ayuda para hacer la obra del Señor, para pagar un combustible, para comprar una bolsa de cemento, para pagar la luz, porque el pueblo de Dios ha hecho como el pueblo de Israel. Ha tenido como opcional el ofrendar. Si es que quiero ofrendo, si es que diezmo, si es que quiero diezmo, si es que quiero y me acuerdo llevo primicia, si es que me sobra doy a los pobres, y si de pronto amanezco con buen ánimo voy a aportar para la construcción del templo. El tercer principio para tener raíces económicas saludables dentro del reino de Dios es probar la veracidad de las escrituras. El Señor les dijo, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. El pueblo de Dios en ese momento se había desentendido de Dios. Cada cual se fue a lo suyo, se fue a su heredad, se fue a construir sus casas, se ocupó de sus negocios, se ocupó de sus empresas. Hoy en día encontramos que la situación es similar. Cada cual hoy en día en el pueblo del Señor
se ocupa en sus propias cosas. Pastor, no diezmo porque resulta que tengo un proyecto. Pastor, no ofrendo porque es que tengo una deuda. Pastor, no le ayudo porque es que ahora mismo estoy bastante corto. Si usted tiene una relación con Dios, olvídese del pastor. Cúmplale y hónrele al Señor. Honre a Dios y pruebe usted a Dios. Los pastores, pastoras, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, somos meros ministros del Señor para ministrar y para servir y para edificar al pueblo de Dios, para construir esta casa de Dios. Pero ciertamente, iglesia del Rey, yo le diría que la obra del Señor sería más fácil desarrollarla si cada hombre y cada mujer dentro del pueblo de Dios cumpliera su parte del pacto, cumpliera su parte de esta asociación con Dios. Hoy no le vengo a profetizar y le voy a decir, mira, Dios te va a dar, te va a dar y te va a dar. Porque generalmente cuando Dios da, entonces nos perdemos. Dios me dio un trabajo, ahora no voy ni por la iglesia, ni tampoco mando la ofrenda para que la obra continúe. Pero si usted está preocupado y quieres progresar y quieres tener una economía saludable, quieres tener una bendición en tus aspectos y asuntos financieros, es importante que practiques, que observes, que estudies, que pienses, que evalúes, que razones estos principios bíblicos raíces para tener una economía saludable. Entonces, probar si diezmar, Dios cumple o no cumple su propósito, él mismo lo dice. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no te abro las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Pero me encanta una de las bendiciones que siguen y generalmente la declaro sobre todos los que ofrendan. Reprenderé también por ustedes al devorador y no te destruirá el fruto de la tierra. No tendrás que preocuparte que una enfermedad mate tus gallinas, tus terneros, ni tu vid, y el campo no será estéril, dice Jehová. Y todas las naciones, escucha esto, y todas las naciones te dirán muy bendito, muy bendecido, muy prosperado, te dirán bienaventurado, porque serás tierra que todos desearán. Todos querrán tener lo que tú tienes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una promesa, le digo, le pregunto, ¿expiró esta promesa? Realmente no. La escritura dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pruebe la naranja a ver si está dulce o está amarga. Comience a diezmar con fidelidad. Pastor, ¿cómo se diezma? Bueno, el diezmo es el 10% de todo lo que usted recibe. Recibió $1, aparte el 10% del dólar. Durante 7 años fui funcionario judicial en el órgano judicial en la provincia de Veraguas. Y generalmente a nosotros los empleados de gobierno se nos descuentan muchas cosas. Pastor, ¿se diezma del bruto o del neto? Se diezma del bruto. Cuando vine a Herrera, me contaba un testimonio uno de los líderes de la iglesia y me decía, mire, pastor, cuando teníamos que presentar nuestros diezmos en el campo, no teníamos dinero. Así que juntábamos toda la cosecha y sacábamos la 10ª parte de la cosecha de arroz, la 10ª parte de la cosecha de porotos, los llevábamos a la iglesia. Aclaro esta duda, mis amados, porque hoy en día probablemente no diezmamos tampoco de la forma correcta, restándole también a Dios. Diezmamos del bruto, de todo lo que recibimos, porque usted tiene el beneficio de su seguro social, es suyo. El compromiso, el descuento con impuestos sobre la renta es un compromiso suyo con el Estado. Entonces honre a Dios al 100%, de lo mejor. Amén, de lo mejor. Le animo a que usted pruebe a Dios en esto. Número 4, cuarto principio bíblico. Cuando usted va al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 19, dice la palabra de la siguiente manera. Del 10 al 19, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaban muy solícitos, pero les hacía falta la oportunidad. Él más adelante habla de que pasaba por desnudez, por frío, y la famosa declaración, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo, alabando la generosidad de la iglesia de los filipenses, de la iglesia que le estaba apoyando en sus viajes misioneros, en sus momentos de necesidad. Dice
Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Hago un paréntesis acá. Generalmente, mis amados, no le mendigo a la congregación y probablemente ningún pastor lo haga. Ningún pastor sano lo va a hacer. Preferimos antes comernos el cable con el poste incluido antes de ir a pedirle algo a alguien dentro de la congregación. Probablemente. O probablemente sí nos atrevamos a pedirle algo a alguien dentro de la congregación cuando ya no damos más, abusando de la confianza, y que Dios nos perdone por ese pecado que hemos cometido. Pero muchas cosas, mis amados, podrían obviarse, sanarse, curarse en salud si la iglesia observara esta promesa. Verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este texto bíblico aparece en los automóviles, aparece en las agendas, aparece en las paredes, aparece por todas partes. Y note algo, iglesia, que este texto bíblico fue declarado por el apóstol Pablo para la iglesia, que se acordó de sus necesidades, que le ayudó en sus tribulaciones. Aprovecho que hay miembros de otras congregaciones y les preguntaré a ustedes, incluyendo las congregaciones que nosotros estamos pastoreando, ¿ha ministrado usted las necesidades de sus pastores? ¿Ha ayudado usted en las tribulaciones de sus pastores? ¿Ha dicho, mire, pastor, aquí tiene para su luz, aquí tiene para su gasolina, aquí tiene para su alquiler, aquí tiene para la medicina de los niños, aquí tiene para la enfermedad de su padre, de su madre, aquí tiene para esto, para lo otro? ¿O damos por hecho que el pastor y la pastora deben sobrevivir por cuenta propia? Probablemente sí, y lo van a hacer. Echamos hacia adelante, porque dice el apóstol Pablo, preferimos no ser gravosos, no ser ninguna carga a nadie. Así que con nuestras manos trabajamos y con ellos sobrevivimos, y el Señor provee lo necesario todos los días. Pero aquí hay una promesa que, si bien es cierto, está allí, no se activará si usted no la activa. Pero si usted quiere recibir esta promesa que se cumple en su vida, probablemente está cansado de declarar: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mire, aleluya, a cada cosa según su lugar. Como dicen por ahí, zapatero a tu zapato. Esto únicamente embona para los que hacen el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Los que ayudaron a Pablo en sus tribulaciones, en sus necesidades, se les aplica y se les activa la promesa de que Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Podrán testificar aquellos que se han acordado de sus pastores y los han ayudado, si este versículo bíblico no se ha hecho realidad en su vida. Les diré que sí. Acuérdese del hombre, de la mujer de Dios. Bendiga a esos pastores que ya están jubilados, que ya están ancianos. Vaya, llévele una bolsa de comida, vaya, páguele un recibo de luz, un recibo de agua. Sostenga a los hombres y a las mujeres de Dios. La siguiente raíz para tener una economía saludable dentro del reino de Dios es honrar a Dios con las primicias. Cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Ahora viene la promesa de Dios. ¿Cuál es? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Creo que todos acá conocemos la palabra primicia, primeros frutos. Mi primera plátana, mi primera cría de gallina, mi primer puerquito, mi primer ternero. Glorifico a Dios por una mujer del Señor en esta casa de Dios que tenía su vaquita y honró al Señor trayendo sus primicias, y trajo un ternero hace probablemente 2 años atrás. El Señor ha honrado mucho a esta familia. Por allí en el futuro les van a conocer, pero generalmente las personas se miden mucho. Si la primicia es chica, la dan con gozo, con alegría, pero si la primicia que tienen que dar es muy grande, entonces prefieren no darla o dar una parte. Si va a dar una parte, no de nada, porque cometería la falta de Ananías y Zafira, que fallaron al Señor, vendieron una heredad para ofrendarla y resulta que se quedaron con parte del precio de lo vendido y mintieron al pueblo, a los apóstoles, y le dijeron: mira, en esto fue que vendimos, así que aquí está.
El apóstol les reprendió y les dijo, se lo hubieran quedado, si se lo quedaban, seguía siendo de ustedes. ¿Perdería usted su salvación si no trae sus primicias? Les diré que no. Hoy el tema va dirigido a quienes quieren y aspiran a que su economía vaya en aumento, a que los principios de la Biblia y las promesas se manifiesten literalmente sobre todo su dinero, sobre todas sus finanzas. Honre a Dios con las primicias de todos sus frutos, no de lo que le sobra. Su primer trabajo, su primer salario, ese es su primicia. Llévelo a la casa del Señor. Su primer ganado, su primer caballo, llévelo de primicia. Pastor, pero es que me gusta el color del caballito. Redímalo entonces. Lleve el precio del caballo y diga, esta es mi primicia. Y pide que el hombre o la mujer de Dios oren por ti, te ministren, pero honre a Dios con sus primicias. Por último, dé para el templo de Dios. De mi pastor Fernando Torres aprendí lo siguiente. Las estructuras físicas de las iglesias nunca se deben, ni bíblicamente se han construido con los diezmos, las ofrendas o las primicias. Búsquelo en el Antiguo Testamento si quiere. Se cansará de buscar. Siempre hubo espontaneidad en el pueblo de Dios para aportar y ayudar a la construcción de la iglesia. Pero he conocido cultura evangélica que dice, no, para eso son mis diezmos y para eso son mis ofrendas. Para que construyan la iglesia, para que compren el equipo de sonido, para que pinten, para que hagan esto y para que hagan lo otro. El templo se construye, mi amado hermano, con el apoyo del pueblo de Dios. Cuando vamos al libro de Ageo, capítulo 1, el Señor estaba molesto con el pueblo de Dios. 4:11 dice, es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas bien adornadas, bien arregladas, y esta casa de Dios está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Piensen bien, mediten bien sus caminos. Siembran mucho, han notado que hacen mucho, siembran, trabajan mucho. Mira, hay gente que llega a las 8 de la noche y a las 5 está saliendo de su casa nuevamente para su trabajo. Pero al momento de recuperar sus jornales no les alcanzan, porque se han olvidado de la casa de Dios. Recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten, pero la ropa no les queda bien. Y el que trabaja jornal diario recibe su jornal en saco roto porque no, se pregunta, ¿y a dónde se me fue el dinero? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos, suban al monte, traigan madera, traigan piedra, reedifiquen la casa y pondré en la casa mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho, piden mucho, quieren mi respuesta y hallan poco, encierran, ahorran en casa, pero yo lo voy a disipar de un solo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, esto es abandonada, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, ordené que no lloviera, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de vuestras manos. El Señor llamó la sequía sobre todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces trabajaban, se esforzaban, y resulta que el producto final no era lo que esperaban. ¿Por qué razón? Porque habían abandonado, habían descuidado la casa de Dios. Más adelante el Señor les dice que si vuelven a la casa de Dios, Él nuevamente traerá su presencia y su espíritu a la casa de Dios. Y allí ellos van a encontrar la voluntad del Señor. En ese tiempo, el pueblo dejó de edificar la casa de Dios. Si hay un proyecto de construcción en tu lugar, en tu congregación, súmate a ese proyecto de construcción. Decile a tu pastor, aquí está mi aporte para la construcción. No esperes, mi amado hermano, a que el pastor se ponga a vender tamales, empanadas, chorizos, carimañolas, pifá, yuca frita con chicharrón para poder edificar la casa de Dios. Cada registro en las escrituras encontramos que la casa de Dios se construyó con ofrendas específicas del pueblo para la edificación.
Note, no eran las ofrendas generales. Cuando había el momento de construir el pueblo de Dios, eran movido, despertado y traían cada cual para que el templo de Dios se edificara, se construyera. Si usted quiere que venga la lluvia, que la tierra le dé sus frutos, que todo no sea estéril, sino que tenga fertilidad lo que usted hace, que su salario, en lugar de desaparecer, su salario realmente le genere, su salario le alcance, que su comida le sacie, que su vestido le dure como la ropa de los israelitas en el desierto. A la iglesia le he dicho que mis zapatos son como las sandalias de los israelitas en el desierto. Tienen creo que más de 7 años y allí están mis zapatos. Vea, sanitos, todavía los sigo usando. Y la ropa me dura como usted no tiene idea. Generalmente no compramos por ello. Entienda, honre a Dios con lo mejor. 6 cosas hemos compartido hoy. Dele a los pobres. Número 1, no sea mezquino, dele a los pobres. Aunque usted sea pobre, nadie es tan pobre como para no dar. Aleluya. Segundo, traiga su ofrenda a la casa. No venga a un servicio sin una ofrenda. Pastores que estamos en virtual, bueno, cada semana separe su ofrenda. Y cuando usted vaya recién a la casa de Dios, presente allí su ofrenda. Tercera raíz para tener una economía de reino sana. Diezme al Señor. No le robe al Señor. Aunque usted diga, es más difícil, pastor, comience a diezmar con fidelidad delante del Señor. Número 4, honre, ayude, asista, sostenga en sus tribulaciones a sus pastores. No se olvide de los pastores. Ciertamente usted tiene problemas, los pastores tienen más problemas. Ayúdelos en sus tribulaciones. Acuérdese de sus pastores. Y hoy me dirijo a todos los hombres y mujeres que están de otras congregaciones y a las obras que tienen a los obreros, a los pastores allí. Honren a sus pastores. No me refiero únicamente llévele una gallinita o compártale un sancochito, no. Esta iglesia de los filipenses se ocupó de las necesidades del apóstol Pablo estando él, por decirlo, en México. Probablemente el Señor mañana pasado nos llame a mi esposa y a mí para ir a predicar y llevar el evangelio a las selvas del África. Y la iglesia se desentienda de nosotros y dirá que coman plátano y banano por allá, que coman tilapia. Bendito el nombre del que vive. Esta iglesia no hizo eso con el apóstol Pablo. La Biblia dice, y el propio testimonio del Espíritu, que en sus tribulaciones se acordaron del apóstol y lo sostuvieron. Y todo el que sostiene a un hombre y una mujer de Dios dice, mi Dios les suplirá todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Número 5, honre a Dios con sus primicias. Si usted va a sembrar, saque su primicia y llévele a la casa de Dios. Si usted va a comenzar una cría de puerco, de pato, de gallina, de ganado, honre a Dios. Honre a Dios con sus granos, honre a Dios con su primer salario, honre a Dios con la primera ganancia de su empresa, etcétera. Y por último, si la casa de Dios está en construcción, no esperes a que te pidan. Ayuda hasta que la construcción del templo sea terminada, porque hay muchos que dicen, no, ya yo di $20, que el pastor con $20 construya el costo que es de $20,000. Bueno, que con esos $20 el pastor cubra el resto. No se trata de eso tampoco. No abandonen tampoco a los pastores en los proyectos de construcción, porque los templos son del Señor y son del pueblo de Dios. Le corresponde al pueblo de Dios edificar el templo al Señor. Si usted quiere que sobre su tierra, sobre sus trabajos, sobre sus empresas, el Señor se glorifique y le bendiga, contemple la casa de Dios y hágase de la casa de Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el pueblo, por tu fidelidad y por los que han estado, Señor, escuchando con atención esta palabra en esta oportunidad. Oramos que nos ayudes a poner en práctica estos principios bíblicos, principios raíces para tener una economía dentro del reino de Dios saludable. Señor, también oro para que les dé sabiduría y puedan ellos tener una mayordomía correcta y adecuada en el nombre poderoso de Jesús. Amén.